Ahí estamos. Padre bendito, gracias, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, estar una vez más juntas y en acuerdo, Señor, para que tú seas quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos enseñe, que tú, Espíritu Santo, seas conduciéndonos adecuadamente a lo que está conforme a tu voluntad y a tu propósito, al diseño, Señor, que tú tienes para nuestras vidas también. Gracias, gracias te doy por la vida de Laurita, gracias por la vida de Gaby, gracias por su fidelidad y por su permanencia también, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Laurita, somos todo oídos. Bueno, gracias, Pati. Bueno, como sabíamos, nos quedó pendiente el rasgo o virtud que es la lealtad, y la lealtad tiene sus versus, que es la infidelidad. Y la definición de lealtad es usar los tiempos difíciles para manifestar mi compromiso con aquellos a quienes sirvo. Y hay otra definición que también es para lealtad, que es la unión de individuos en un compromiso a largo plazo de mutuo sacrificio, apoyo y defensa. Bueno, es precioso esto, entender acerca de la lealtad, aunque la lealtad o la palabra lealtad no aparece en la escritura, no está la palabra lealtad en la escritura, pero sí en las escrituras podemos ver como sinónimos, que son la fidelidad y la confiabilidad. Estas dos palabras, que son confiabilidad y fidelidad, se relacionan con lo que estamos queriendo entender acerca de la lealtad, porque tiene que ver con trabajo, con servicio y con relación mutua. Entonces, hay una relación mutua y hay también trabajo y servicio. Vemos la lealtad en los pactos. En la escritura es muy importante cómo aparece la lealtad en los pactos. Por eso el primer y el principal pacto, y cómo aparecen los pactos que aparecen principalmente en la escritura, siempre son por medio de sangre. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos a ver un poquito acerca de eso, que la palabra hebrea para pacto es berit, y comunica la idea de hacer un pacto y confirmarlo. Este es en el caso que vamos a ver ahora, es en el caso de Abraham, de Dios con Abraham. Dice que Dios a Abraham le pidió algunos animales, algunas aves, que las cortara por la mitad, y dice que una vez que estaba la carne partida, Dios pasa por en medio de esos animales. Entonces, este y otros pactos son ricos en simbolismo y en significado y en la profundidad de lealtad. Es maravilloso esto, porque así es como Dios inició pacto con Abraham. No lo puede iniciar el hombre, sino que un pacto siempre es iniciado como por alguien mayor. Y esto está muy como un patrón en la escritura. Un pacto requiere un iniciador, que es quien asume la responsabilidad de mantener el pacto. Y dice en Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, le dice Dios a Abraham. Y acá podemos verlo, esto mismo que sucede en el matrimonio. En el matrimonio, así como Dios, o sea, como Dios es el iniciador del pacto, en el matrimonio, la figura de iniciador es el varón. El varón es quien inicia el pacto y quien tiene la mayor responsabilidad es quien Dios ve como el iniciador del pacto.
Otra cosa que vemos en la escritura, que un pacto en ocasiones requiere un cambio de nombre. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás Abraham. En el caso del matrimonio, cuando dos se hacen uno, y parece cultural esto, ¿no? Pero la mujer toma el apellido del varón, y eso indica, ¿no? O sea, la responsabilidad que hay sobre el varón, sobre la mujer y los hijos que vendrán después. Y lo mismo sucede cuando somos parte de la familia de Dios, cuando somos parte del cuerpo de Jesucristo. Dice la Escritura que ahora nosotros tomamos nombre, el nombre que tomamos es el nombre de Jesucristo. Toda familia, o sea, todo aquel que pasa a ser parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios, ahora ese es como nuestro nombre y nuestro apellido, ser hijos de Él. Y el propósito de un pacto, esto me llamó mucho la atención, y es multiplicar en beneficios y frutos. Así ve Dios la unión, el pacto en el que debe haber fidelidad y en el que debe haber lealtad. ¿Para qué hay una unión? ¿Para qué hay un pacto? Es para multiplicar beneficios y frutos. Y también, bueno, sobre el mismo ejemplo de Génesis, en Génesis 17:6, Dios le dice, y te multiplicaré en gran manera. Y esto también se cumple, como dijimos recién, en un matrimonio, en una familia, y también como hijos de Dios. Vemos ahí en Juan 15, cómo cómo Jesús habla de que cuando nosotros permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros. Y cuando sus palabras permanecen en nosotros, el fin es llevar mucho fruto. Dice que es para que llevéis mucho fruto y mi Padre sea glorificado. ¿Cuál es el punto de vista de Dios en la unión, en la alianza, en un pacto donde debe haber lealtad y fidelidad? Es el fruto. Y es que ese fruto permanezca para que Él sea glorificado. Por eso también vemos el ejemplo, bueno, el ejemplo de los gansos. Dicen que cuando dos gansos muestran interés en la misma hembra, se dice que hay una lucha entre ellos, una lucha de fuerza, a ver quién gana y quién se queda con esa gansa. Y la gansa que observa no siempre acepta al ganador, pero el ganso que acepte será su pareja para toda la vida. Los gansos son leales, literalmente, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y vi también en otro lugar que el ganso protege su nido contra intrusos y aún da su vida en defensa de su compañero. Está dispuesto a dar la vida. Esto es maravilloso. Un pacto de sangre requiere derramamiento de sangre. Por eso es que está tan, no significa que ahora nuestra lealtad siempre sea así, que tenga que haber derramamiento de sangre, pero sí en la Escritura, por eso también inclusive aparece la señal de la circuncisión, y cómo Dios ahí confirma el pacto por causa de cuando había circuncisión, había confirmación del pacto. Una máxima muy importante. Algo, sí, Laurita, que lo mismo sucede en el matrimonio. O sea, nosotros tenemos la sangre de Cristo como iglesia, ¿sí? Como cuerpo, o sea, tenemos ese derramamiento. Pero lo mismo sucede con el matrimonio cuando se tiene la primera relación sexual, ¿sí? O sea, digo, si bien nosotros ahora entendemos que no siempre hay un sangrado, ¿sí? Pero en la gran mayoría, cuando se rompe el himen, hay un derramamiento de sangre también, ¿sí? Y también se sella, o sea, por eso el matrimonio se consuma en el momento de la primera relación sexual.
ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Sí, Ya sea o no sea ahora, bueno, pero ese es el diseño de Dios también. Y sigue siendo el derramamiento de sangre, así es, o que se sella, ¿no? Con sangre. así es, tal cual. Lo mismo, ajá, acá solamente los voy a nombrar porque son varios pactos, pero en la escritura vemos justamente esto, el pacto matrimonial. Lo que es para Dios el pacto matrimonial, esa unión que es hasta la muerte, es tan prolongada que es hasta la muerte. Vemos el pacto de siervos, de los esclavos, también lo vemos en la escritura, que es un pacto de lealtad, que los siervos o los esclavos podían ser libres, pero algunos decidían no ser libres y se horadaba la oreja en señal de que ese siervo iba a ser leal y siervo para siempre de ese amo que él había escogido, o sea, estar. No, prefería no salir en libertad. Pactos de amigos, un pacto familiar y el pacto entre creyentes, que lo sabemos justamente como vos decías, Pati, por la sangre de Cristo que nos hizo uno, nos unió, y es una unión eterna para siempre, permanente, pero que también el Señor nos llama a vivir esa unión en un amor fraternal, ¿no? En un amor fraternal no fingido, y como también la mesa del Señor es una Claro. representación de esta unión, el comer el pan y el beber la copa, que es también el símbolo del derramamiento de la sangre del Señor que nos hace uno. Ahora, también está como, y yo lo estuve investigando así desde la psicología, cómo se habla desde la lealtad también en el área empresarial, ¿no? Pero también aquí, viendo, investigando sobre el carácter desde una visión cristocéntrica, dice que la máxima expresión de lealtad no debe ser mostrada a las asociaciones o a las personas, sino hacia la verdad. Y vemos el ejemplo en Jesucristo, cuando él, en Juan 6, cuando aparece esta confrontación con los fariseos, ¿no? Y que él se presenta como él la verdad, como el pan de vida, y como que los confronta y les dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. El asunto es identificar la verdad, identificar a Cristo, donde Él esté, nosotros podamos estar, donde Él se manifieste, donde haya una manifestación viva del Señor, ahí es donde nosotros debemos estar. Desarrollar lealtad en otros se logra cuando demostramos nuestra lealtad hacia ellos. Esto que decíamos recién, hay un iniciador siempre, y el Señor manifiesta en ese un mayor nivel de responsabilidad. ¿Pero en qué sentido? Es el que va a mostrar lealtad primero para que luego sea recibida. Por ejemplo, que en 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El Señor pide una lealtad a sus discípulos, de hasta también estar dispuestos a dar la vida. Dice que el que no da la vida y no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo, dijo el Señor. Pero ¿quién nos amó primero? ¿Cómo es que podemos nosotros mostrar lealtad? Es porque siempre hay un mayor amando. Eso es maravilloso. Y si nos pone el Señor a nosotros como mayores o como iniciadores, no debemos pedir lealtad primero al menor, sino mostrarla a nosotros Claro. en amor sacrificial. Bien. Vemos la lealtad en el hogar. ¿Qué implica? Es sorprenderse mutuamente con paseos divertidos
aún en tiempos difíciles. Bueno, esto es maravilloso porque cuando hay tiempos difíciles, algunas personas, o tendemos nuestro propio corazón, que tiende a ser egoísta o a no darnos cuenta de qué necesitan los demás, por ejemplo, en nuestra casa. Estamos como abrumados de una preocupación o de un problema o de una situación muy dolorosa que estemos viviéndolas como familia, pero dice que sorprenderse mutuamente con paseos divertidos aún en tiempos difíciles es ser leal al otro, no estar pensando en mi propio dolor, en mi propia situación, en mi propia, bueno, dolor. Segundo, padres que siguen participando en las actividades de los hijos aún en momentos de crisis. Esto también es que a veces la lealtad deja de expresarse cuando vemos al otro equivocado. Entonces aparece el enojo, aparece eso, demandas, en lugar de seguir participando, o sea, de acompañar. Entonces, es como que desaparece la lealtad. No hay lealtad si nosotros no acompañamos. Todo esto, bueno, el cuarto dice, tercer punto, hijos e hijas que renuncian a cosas que sus padres no pueden comprarles en lugar de hacerles sentir mal. Hijos e hijas que van entendiendo, creciendo en un entendimiento de que les deben a sus padres y a su casa una lealtad no por lo que reciben de sus padres, sino por lo que ellos son. Como hemos hablado antes, la honra tiene que ver, porque si no es como que hay veces también que los padres pueden cometer el error de alimentar en los hijos sin darse cuenta una relación mutua entre ellos que está basada en esto de recibir y que si alguien se sienta bien, feliz o satisfecho por lo que recibe, pero cuando no están las cosas que quisiéramos o que deseamos o que nos gustan, la lealtad tiene que estar igualmente firme, igualmente como que no se mueva, que no sea movida por las circunstancias. Cuarto, evitar influencias que tienden a apagar el efecto mutuo de los miembros de la familia. Evitar influencias que tienden a apagar, por ahí, estas influencias puede ser la voz de alguien, puede ser el comentario de alguna persona, puede ser el que yo le doy oído a alguien que va a tender a apagar el efecto mutuo entre la familia. Se ven, o sea, no tanto los hijos de Dios puede pasar, pero en la frialdad en las familias, hay veces que los lazos de los hijos son más fuertes con sus amigos que con sus padres. Y más en la adolescencia. Sí, totalmente. Y exacto, en la adolescencia, en la juventud, empiezan a tener eso, lazos fuertes y desvalorizan a los papás. Y esto puede ser simplemente también porque no se haya hablado, enseñado estos principios y no se estén mamando en la casa. Bien, las recompensas de la lealtad. Unidad. Las familias que permanecen juntas en los tiempos difíciles quedan profundamente unidas y su relación resulta más fuerte de lo que era antes de la crisis. Bueno, tiene que ver con esto que decimos. Hay muchas familias que han permanecido juntas en los tiempos difíciles y eso va a hacer que se vuelva una relación o una unión, un afecto, una lealtad y fidelidad mutua para que se va a prolongar en el tiempo. Pero la realidad también es que hay familias que no lo viven o no lo han vivido, entonces las situaciones difíciles lo que traen es quiebre. Que cada uno lo vive a su manera, ese dolor lo están viviendo como personalmente, individualmente, pero no como uno.
Ujú, ujú, La recompensa de la lealtad es la unión. Y otra es la confianza. El compromiso con la familia a pesar de traumas, luchas financieras y conflictos de personalidad produce una confianza entre sus miembros que no se romperá con facilidad. Lo voy a volver a leer. El compromiso con la familia, a pesar de traumas, luchas financieras y conflictos de personalidad, produce una confianza entre sus miembros que no se romperá con facilidad. Hay un compromiso que tenemos, ¿no? El tema es que están, a veces, yo lo leía y yo decía, Señor, que vos nos reveles y nos hagas vivir esto a cada hijo tuyo, a cada familia, como una realidad, pero revelada, ¿no? Porque hay veces, depende de cada uno, de cada miembro, en este caso ujú, de la familia, puede estar vivenciándolo de una manera en la que entiende la reacción de papá o de mamá, no la entiende de manera correcta. Y el papá y mamá están haciéndolo por amor, por lealtad, pero el hijo no lo está entendiendo. O a veces al revés, ujú. un hijo puede estar haciendo algo y un papá, una mamá que no esté gobernada por el Señor, que no esté en el Señor, puede no estar comprendiéndolo. Pero a pesar de todo esto, cuando hay una lealtad al Señor, yo lo he experimentado en diferentes situaciones, el Señor va a manifestarse con mayores niveles de confianza y como que va a haber una vuelta, va a haber una vuelta de tuerca, no sé, y que el Señor va a manifestarlo, porque las familias viven tiempos de crisis, las familias viven tiempos en los que parece que la cosa se pone tensa y se tiende como a quebrar, pero cuando somos leales también a la verdad, a la Sí, palabra de Dios, confiamos plenamente en Él, el Señor va a manifestarse. claro, claro, sí. Bien, no sé si querías decir algo, Carlos. Sí, y eso es precisamente, eso se logra cuando se enseña el compromiso, ¿no? Lo que es, porque si no lo enseñamos a los hijos, o sea, lo que eso implica, cualquier familia se desmorona en una situación de veras, es cierto, pero por eso dice aquí, y a mí me gusta mucho de lo que habla, usar el tiempos difíciles para manifestar mi compromiso, ¿sí? No es temporal, es duradero y es para toda la vida, porque si esto se muestra dentro del matrimonio, la familia va a saberlo, va a entenderlo, ¿no? Y yo creo que esto va a dar, sí o sí va a dar un fruto, sí o sí. Las dificultades, eh, los hijos tienen que aprender que son para unirnos, para hacernos fuertes, ¿sí? En las áreas que necesitamos, porque afloran inmediatamente las áreas débiles cuando se tiene alguna situación difícil, ¿sí? Lo primero que sale es el área débil, ¿sí? No la fortaleza, hasta cuando tú te das cuenta y entonces dices, no, a ver, a ver. Es cierto, si nosotros sabemos que estamos en el Señor, yo creo que de las cosas que personalmente yo he tenido que aprender, pero así en mi vida profundamente, ha sido la soberanía de Dios. La soberanía es algo que para mí ha sido el ancla, hagan de cuenta, el ancla en nuestra familia, decir, no se te olvide, sí, estamos pasando por situaciones difíciles, pero acuérdate que nada se sale del control de Dios, ¿sí? La omnipotencia de Dios, la omnisciencia, la que tú necesites, ¿sí? Eso es soberanía de Dios. Y él lo único que necesita ver de nosotros es que sí le creemos.
es que no importa lo que veamos, no importa lo que pasemos, porque miren, ahora que fue todo lo de la pandemia y todo, sí hubo cosas muy duras, o sea, nosotros hicimos un recuento. Ayer, fíjense, comentándolo con unos amigos, hasta apenas ayer nos dimos cuenta que perdimos a 10 seres queridos, 10 personas, ¿sí? Y que dentro de todo eso, o sea, quien siempre estuvo fortaleciendo a los demás, porque siempre acuden a nosotros, ¿sí? Yo creo que cuando dice el Señor que siempre hay una persona que va o que genera esa prioridad hacia el Señor. El Señor nos escoge y no de todas, no a todos al mismo tiempo, al menos nos pasó a Luis y a mí, que fuimos los primeros de nuestras familias que recibimos a Cristo. Entonces eso al paso de los años también lo entendimos, ¿sí? De veras, su gracia es espectacular, espectacular, porque no te das cuenta de la dimensión hasta que con los años te percatas de que Dios te hace como un eje, ¿no? Un punto de referencia. Entonces, las dos familias siempre nos llaman. Y sabemos que nos llaman para decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Qué pasa, no? Y eso es tan para nosotros un privilegio, por eso la soberanía para nosotros ha sido un ancla en nuestra vida. Porque todo nos va a hacer, no se preocupen, el Señor va a obrar, el Señor va a sacarnos adelante, tomados del Señor vamos a salir adelante, Él no va a descuidar nuestras vidas, Él no se ha olvidado de nosotros, Él ha estado siempre con nosotros en todas las circunstancias. Recordemos todas las que hemos vivido atrás y siempre vimos su fidelidad. O sea, cosas que tienes que ir empujando y empujando a la familia, ¿no? Entonces, es algo muy importante el que nunca olvidemos, ¿sí? El que el Señor siempre ha sido fiel. Y nunca olvidemos de cuántas, ¿sí? Yo les digo, para tomar como impulso las cosas que ya vivimos como impulso a lo que viene. Entonces, si allá te dijeron, allá te insultaron, allá te levantaron un falso, allá atrás, pero vimos la mano de Dios, vimos su fidelidad. Él trajo su justicia en su tiempo y a su forma y a su manera. Yo les digo, nada de justicia nuestra, ¿sí? Porque es humana y carnal. Pero la del Señor es justa, buena y buena para todos. Buena para todos. Porque claro, cuando te hacen una cosa muy dura, quieres matar al que sea, ¿no? Al menos, no sé, diciendo, no. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la soberanía del Señor y es actuar conforme Él siempre nos ha enseñado, ¿sí? Y el gran tema de los temas, les digo, la obediencia y el perdón. Qué cosa tan tremenda es entender eso bien, ¿sí? Por eso cuando tú hablaste acerca de la justicia fue muy, pero muy bueno todo lo que dijiste, de veras, Lau, y todo lo que ustedes han enriquecido con las clases ha sido, porque es otra perspectiva totalmente distinta, porque estamos anclados ahí, ¿sí? Pero yo creo que si bien la lealtad no como tal, pero sí con fidelidad, ¿no? O sea, porque eso es así, ¿sí? Y es hermoso saber que esto se da. Les digo, con 5 hijos, ¿sí? A mí me encanta ver,
¿sí? Puede que no estén de acuerdo en algo, esto, lo otro, pero cuando a uno le pasa algo, entonces todos se olvidan de todo, pero de todo. Pueden estar muy molestos, pero en el momento que uno de ellos, por ejemplo, se pone mal, tengo uno de mis hijos que es muy aprensivo, y le digo yo, le da la chiripiorca, ¿sí? Y de repente tiene algunas, cuando tiene muchas presiones, más que nada en el trabajo, le duele la cabeza, se le sube la presión, o sea, cosas así, y está joven, ¿no? Por la presión. Pero en cuanto él se pone mal, ¿sí? Las hermanas y el hermano corren, pero corren, ¿sí? No te preocupes, mamá, nosotros vamos a verlo, nosotros vamos a ir con él, nosotros lo vamos a acompañar a su esposa y a sus hijos, y yo le digo al Señor, qué buenos son estas cosas, qué buenos son estas pruebas, ¿sí? Porque se acabó todo. La molestia, el enojo, el que no estábamos de acuerdo, se acaba todo en el momento en que surge algo. Y todo sacude, ¿sí? Porque ahora a nosotros se nos murió, por ejemplo, mi hermana, la más grande, o sea, personas muy cercas, mi suegra, y antes del mes, no, primero mi concuño, ¿sí? Un concuño de Luis, y luego mi suegra, antes del mes. Y los dos murieron como en día y medio. Entonces fue demasiado, y me encantó cómo hablaba uno de los hijos y mamá, vamos a ir para allá, no te preocupes, papá, estamos haciendo esto, nosotros vamos a ver lo de pues para el sepelio, para todo. Es que imagínense, nosotros con todo, y le decíamos, ok, ¿quién se va a encargar de qué? Nada más díganos quién de qué y ya, ¿sí? No, todos, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, yo hago esto, o sea, y gracias a Dios, porque, digo, en eso pudimos darnos cuenta. Yo le dije, ay, Señor, gracias, porque sí o sí, de veras, la fidelidad de Dios te enseña la unidad y la confianza, que si la aprendes a vivir, claro que sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver, las otras ya se las... No, Sí. me di cuenta los 5 yo decido. Eso Ay, sí, perdón. Os digo, porque quedaron esos. Yo decido, bueno, los 5 son, el primero es servir a mi familia y a mis maestros. Yo decido animar a otros en tiempos difíciles. Yo decido no burlarme de mis autoridades. Yo decido señalar lo bueno en los demás, y yo decido honrar a mi patria. Y lo último que había dejado como una pregunta de evaluación personal de nuestra lealtad hacia Dios es lo que vos decías justo recién, Pati, es dudas de la soberanía de Dios en tiempos de adversidad, o te acercas a Él en confianza, o tienes una comunión más fuerte y más íntima con Él. Y bueno, ahí es donde mostramos nuestra lealtad al Señor, si conocemos más de su carácter, de su soberanía, y de que Él nos amó primero. Pero todo tiene que ver con conocerlo a Él primero. Lo que vos decís. Ahí estaría terminando. Está silenciada, Pat. Te silenciaste. Me quedé callada sola. Sí, definitivamente. Yo le agradezco mucho a Dios, fíjense. Nosotros hemos pasado por situaciones muy, muy, muy duras, muy difíciles. Pero en eso hemos conocido al Señor, en su soberanía.
porque no puedes acudir a nadie. Les digo que todas las cosas duras, así fuertes, en cuanto a vivencia, nosotros las pasamos dentro de la congregación. Todas, todas. Creo que nunca he pasado una difícil con alguien inconverso. Pero eso ha sido muy bueno. Eso ha sido muy bueno. Porque tienes que ejercer, ¿sí?, muchas de estas cosas. Muchas. Mansedumbre, templanza, perseverancia. O sea, tienes que ejercerlas sí o sí. Yo les digo que para mí el contentamiento es vital para salir en situaciones difíciles. Así, el contentamiento, el decir, Señor, no importa porque te tengo a ti. No importa lo que suceda, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa los falsos que sean. O sea, a mí cuando me dio Isaías 54, donde dice, y te levantarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, yo me acuerdo que cuando fue una persona a decirme eso, yo dije, hoy esto está muy duro, pero no, ¿quién se va a levantar de esa manera, no? Contra mí, o sea, contra Luis y contra mí. No, pues no se hizo esperar mucho el tiempo, no se hizo esperar mucho el tiempo, pero dentro de eso aprendimos muchísimo. Hemos aprendido, como no tienen idea, a ver a Dios en diferentes facetas, y lo más hermoso que para mí es su justicia. Lo soluciona de la manera como menos lo esperas. Como menos lo esperas. Ahora, déjenme decirles que muchas, bueno, más bien casi todas, las personas que han levantado juicio contra nosotros, se las ha llevado el Señor. Con el tiempo. Ya que pasamos el proceso, ya que los perdonamos, ya que los amamos, ya que está todo hecho, el Señor nos hemos podido ver eso. O sea, son cosas muy duras, muy difíciles. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una promesa que la has vivido en tu vida de esa manera? Que lo único a lo que clamas es a misericordia para los otros. Porque has podido ver que eso se ha cumplido al pie de la letra en tu vida, ¿sí? Como una palabra que era el sostén para los tiempos duros, ¿sí? El que decíamos, Señor, tú estás al control de todo, no va a ser a nuestra forma ni a nuestra manera, ¿sí? Entonces, el quedarte quieto sin decir, sin hacer. Yo me acuerdo que una vez pasé una situación, miren, no me salía una palabra de oración. No sabía yo por qué orar. Era tan fuerte, tan fuerte, que no podía yo orar. Yo me acuerdo que estaba frente a una ventana que tenía en mi recámara, y yo volteaba hacia al cielo y le decía, ¿qué te voy a decir? Lo único que voy a hacer es orar e interceder por mí en lenguas, y Espíritu Santo, ayúdame en lo que me tengas que ayudar, porque no sé qué pedirte. Eran tantos pensamientos encontrados y sentimientos que yo no sabía qué hacer. Hagan de cuenta que estaba como aturdida. ¿Cómo me acuerdo de ese momento? Y empecé yo a orar en lenguas por mí, ¿sí? Me impuse manos y empecé a orar por mí. Y de repente empecé yo a sentir una paz, pero una paz impresionante. Cuando yo salí de mi recámara, ¿sí?
Pues mis hijos, obvio, me escucharon llorar y clamar al Señor, y nada más le decía, Padre, tú conoces las cosas, Padre, tú conoces los corazones, Padre, solamente te pido que me des lo que necesito, porque no sabía yo de veras ni qué. Y, y gracias a Dios, porque cuando salí de mi recámara, salí sin nada, sin sentir nada en mi corazón. Y les dije, vamos a seguir, vamos a ir adelante y el Señor tiene todo en sus manos. Se acabó, se acabó. No se va a hablar más, no se va a decir más, le dije yo a Luis, no se va a decir más, amor, no vamos a hablar de esta situación y vamos a seguir adelante, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer y vamos a hacerlo, se acabó, no más. ¿Sí? Y nunca más volvimos. A mí eso me ha ayudado en lo personal muchísimo, muchísimo, el no pensar en la situación. Hagan de cuenta que me desconecto, literalmente. Entonces es un ejercicio que cuando yo veo todos estos valores, cuando yo veo todas estas virtudes, yo digo, es indudable, Señor. Es indudable que cada cosa la vamos a necesitar para un tiempo. Para un tiempo. Yo por eso le pedí a los autores de este libro que no lo hacen, que no te autorizan a darlo. Fuimos a autorizarles, a pedirles autorización para darlo. Porque yo les digo siempre, ténganlo como un recurso cuando lo necesiten. ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito recordar? Recordarme a mí misma para salir adelante. Y yo le dije a los autores de este libro, por favor, denme la autorización para que los podamos fotocopiar, porque además no hay en Argentina. Entonces, estamos, ¿qué están haciendo? Y ya les dijimos todo, y ellos dijeron, háganlo, háganlo. Háganlo porque sabemos que va a ser de mucha bendición a esa nación. Y le dijimos, créame que sí, ¿sí? Y yo creo, hay mucha gente que me ha dicho, tuve que recurrir, Pati, a mi manual de carácter. Le digo, acuérdense y consúltenlo, porque pídanle al Señor qué necesito, cómo estoy, qué necesito ser fortalecida. ¿Sí? Y se los digo a ustedes como pastoras, ¿sí? Es el ponernos en el llamado es algo muy fuerte, que a veces no nos imaginamos hasta dónde el Señor nos va forjando, ¿no? Nos va templando, esa es la palabra, templando. Pero es hermosísimo, hermosísimo lo que Él va logrando en nuestras vidas. Eso es, para nosotros, llegar a Argentina, a Manantial de Vida, ha sido, hagan de cuenta, ponerle nombres o colores o matices a un rompecabezas que habías vivido, pero que no sabías, ¿sí? O sea, la obra, entender la gracia, entender el ADN, entender todas las cosas que en estos 10 años hemos podido ubicar. Ah, es que esto, ya lo viví, pero no sabía el nombre correcto, ¿sí? No sabía la posición correcta. Entonces ha sido genial para nosotros, muchas cosas que Dios ha hecho eso, lo vivimos, pero no lo teníamos ordenado, o no sabíamos qué era, ¿sí? No sabíamos todo el proceso que el Señor había hecho con nosotros, ¿sí? Y yo agradezco a Dios, pero ustedes no saben cómo estoy agradecida de todo lo que
el Señor con todas esas situaciones, logró forjar en nuestra vida pues sí, la templanza, porque pues es eso, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta virtud en la que vamos a seguir, que es el regocijo, literalmente es eso, ¿sí? El regocijo, como dice aquí, es conservar una buena actitud, aun cuando enfrentes condiciones desagradables, ¿sí? Mantener sabiendo como una convicción de vida, tú estás aquí, Señor, y tú estás conmigo y tú vas conmigo. Sí. Ahora, ¿qué es el versus del regocijo? Indudablemente, sí, la autoestima. Indudablemente, una baja autoestima que nos puede enfrentar o nos hace no lograr, ¿sí? Yo quiero empezar por eso. No puedo lograr a donde yo quiero ir, o avanzar a lo que Dios me está llamando, ¿sí? Si yo no conservo una correcta actitud, pero no una correcta actitud no dependiendo de mí, sino de lo que ya está, de toda la obra, ¿sí? Redentora en nuestra vida. Entonces, yo voy a poder enfrentar cualquier condición. Les digo, yo nunca me imaginé enfrentar toda este año pasado tantas muertes, ¿sí? De la manera como lo hicimos Luis y yo. Y de saber a dónde ir, de saber dónde es donde encuentras la respuesta adecuada y quién es el que te va verdaderamente a levantar y a sostener, ¿sí? Porque ni siquiera, imagínense, ¿no? Yo me acuerdo, Luis lloraba, estábamos ahí y de repente los dos estábamos en la cama, ya sabía, ya mi suegra había fallecido, estaba dando una clase, Luis, veníamos de Unquillo, y llegamos a la casa, tomamos un té y nos quedamos sentados en la cama los dos. Y yo lo veía a él, yo no sabía ni qué decirle, ni qué hacer, ¿no? En ese momento, porque yo lo veía así como sentado, pero sin hacer nada. Y en ese momento le salió de veras de su corazón y le dijo, gracias, Señor, porque sé que tú te la llevaste. Gracias porque hasta el último día, Señor, tú estuviste pendiente de ella. Y gracias porque fue como ella quería que te la llevaras. Y entonces, y como niño se soltó a llorar, ¿no? Le dije, llórele, y llórele con ganas, porque no fue cualquier persona, ¿no? Y mi suegra era nuestra intercesora, nuestra intercesora personal de nosotros, de la familia. Entonces era una intercesora tremenda, tremenda para nosotros, ¿sí? Y las respuestas precisas que muchas veces nos decía o que encontraba en la palabra y nos decía, lee tal cosa, ¿sí? Y era justo lo que necesitábamos, ¿no? Algo hermoso. Entonces, aparte de eso, sí, una compañera, ¿no? De milicia, yo le decía, gracias, Señor, porque claro que nos va a hacer falta y claro que la vamos a extrañar, pero porque era así, como una persona que iba junto con nosotros caminando, ¿no? Todas las situaciones. Y es un gozo, ¿sí? El regocijo es algo que viene de lo profundo, viene del espíritu,
porque como es una actitud, es una conducta, es algo ya procesado, es algo o lo tienes o no lo tienes, definitivamente, sí. Pero si lo tienes y lo que el Señor te ha dado ha sido, lo has ya superado, y es como Ana, la mamá de Samuel, ¿no? O sea, el dolor tan fuerte, pero cuando esa mujer se levantó, sabiendo que Dios la había escuchado, que Dios la había oído, ella se levantó con regocijo, sabiendo que ya tenía lo que todavía no veía, ¿sí? Pero ya tenía una respuesta. Si bien estaba, como dice la palabra, derramando su corazón ahí con el Señor, delante del Señor, sí, por eso era yo me imagino la condición en la que estaba cuando Elí dice, parece que esta mujer está embriagada, ¿no? O sea, yo me imagino cómo esa mujer estaba, ¿sí? Balbuceando, diciendo, llorando, hablando bien y hablando a veces balbuceando, o sea, ¿cómo estaría que él pensó que estaba ebria? Del dolor que tenía, ¿no? Pero cuando ella se levantó de ahí, ella dijo, no, mi Señor, no estoy ebria, sino derramé mi corazón aquí. Y eso es lo que hace, fortalece de una manera que solo el Señor puede traer, ¿sí? El regocijo también te da salud física, porque no permite el agobio, ¿sí? No permite la desesperación, no permite la depresión. El regocijo siempre te va a dejar fortalecida y además te inmuniza de alguna manera, ¿sí? Hacia esas situaciones. Y por eso en Lucas 1, a ver, aquí voy. En Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? O sea, aquí el salmista dice antes, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque es ahí donde lo obtenemos y es ahí en donde porque ha mirado, dice de aquí la bajeza de su sierva, dice, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y yo creo que eso es algo que literalmente así sucede cuando la gente nos ve parados y bien firmes en el Señor a pesar de lo que sea, ¿sí? A pesar de lo que venga. Por eso el regocijo, sí, dice también en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿sí? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Sí? Y yo creo que es muy cierto, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y yo creo que así, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Esta es la respuesta a cuando nosotros
sabemos y le pedimos al Señor, o sea, ¿en dónde está nuestra respuesta? ¿En dónde está donde vamos a encontrar y va a guardar? A mí eso se me hace muy importante, por eso les digo que yo así como que literalmente le digo, Espíritu Santo, te entrego estos pensamientos, ¿sí? Te entrego estos pensamientos y tú gobierna mi mente y mis emociones, mi alma. ¿Para qué? Para que no me acuerde, ¿sí? Si ya decidí perdonar, se acabó. No hay más que seguir adelante y permanecer en lo que Dios, enfocado en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y que no nos desenfoquemos. Porque yo digo, no podemos soltar el arado, ¿no? Sino seguir en lo mismo. Dice, el regocijo en el hogar implica conservar una actitud positiva, aun cuando la situación familiar no sea ideal o las cosas no estén saliendo conforme al plan. Sí, podemos hacer planes, pero Dios va arriba de sus planes. Entonces, siempre la actitud de que lo que suceda, yo digo, si aún el diablo se sujeta a Dios, no hay más, no hay más, no hay nadie mayor que él, porque aún él se tiene que sujetar al Señor. Entonces, lo que Dios permita es algo que yo tengo que aprender. A mí siempre me lleva a la enseñanza. Cualquier situación nos debe de llevar a la enseñanza. Y dice, sonreír y hablar amablemente a los miembros de la familia, aun cuando ellos olviden hacer lo que se les pidió. Yo creo que esa es una situación importante dentro de la familia, el que sepamos si hay una molestia, con quién es la molestia, ¿no? Y que no toda la familia la lleve. O sea, no que el comportamiento sea para todos, ¿no? Sino que nosotros aprendamos a sonreír y hablar amablemente. Eso nos ayuda porque el corazón no está atado, el regocijo eso hace, desata, pues, ay, la palabra lo dice, ¿no? Contentamiento y alegría de alguna manera en nuestro corazón. Dice, el regocijo es encontrar maneras de resolver positivamente los problemas familiares, ¿sí? El que siempre debemos de recordar y conservar la buena actitud, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Para que las condiciones no sean desagradables para nadie. Porque tenemos que buscar el bien para el que sea, aún para alguna situación indeseable, aún para esa persona, misericordia tiene que alcanzar, porque en ocasiones eso sucede, ¿sí? Que uno lo único que puede hacer es pedirle, Señor, ten misericordia de esta persona cuando actuó indebidamente, ¿no? Elogiarse mutuamente con alegría en lugar de acusarse, ¿sí? O sea, el elogiarse mutuamente, y eso es parte de lo que es el carácter, porque vamos nosotros a elogiar la virtud, ¿sí? No el logro. Entonces, desde ahí ya es una postura muy distinta el elogiar el logro que a elogiar la virtud, lo que se está haciendo adentro, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que es el carácter, cada vez forjando más el carácter de Cristo, ¿sí? Y el regocijo es saludarse cada mañana con una sonrisa alegre. Ah, eso sí que es bueno. Ay, a mí eso se me hace tan bueno, el saludarse con una sonrisa. Yo sé que para muchos es difícil, pero para mí es algo muy importante, ¿sí? Les digo que yo no sé hablar inglés. Entonces, cuando a mis hijos les daba el good morning, y yo lo hacía precisamente mal, ¿no?
para que soltaran una alegría. Ay, mamá, tú y tu inglés, siempre me decían, ay, mamá, tú y tu inglés, no importa, le digo, pero la intención es buena y además, fíjense, en otro idioma. Entonces, les daba risa, ¿no? Porque era pésima mi pronunciación, pero yo lo hacía también digo, y no porque sepa hablar inglés, sino porque, lo hacía precisamente para alegrarles, ¿no? Porque no hay como el saber que tienes un nuevo día y decir, Señor, una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad. Un día único, un día único. Voy a vivir un día único y buscarle lo bueno de todo eso, ¿no? Hoy me dio tanta risa porque mi nieto hoy, pero se está aprendiendo a quitar las medias y las zapatillas. Entonces, imagínense. Se los ponemos y se los quita, y se los ponemos y se los quita, porque está aprendiendo. Le digo, mi amor, ya sé que sí sabes, pero no te los puedes quitar porque el piso está muy frío y tienes tos, entonces no puedes. Entonces agarró su abuelito y dijo, ya sé qué voy a hacer. Le puso unas medias de él y se las subió hasta arriba de las rodillas y luego se las puso con cinta, nada más adhesiva, imagínense, con cinta. Y el pobre se quedaba viendo y le lloraba. Y le digo, no te puedes quitar, es que, mijito, no puedes andar descalzo. ¿Sí? Ya te hicieron unas botas especiales, le decía yo. Sí. Y el pobre lloraba y tenía yo una risa porque él caminaba, le digo a Luis, ay, no seas malo, bájale la cinta porque no puede doblar la rodilla. Parecía robot. Es que no quiero que se las quites. Y le digo, pero no así. Ay, como, de veras que le digo a Luis, ¿qué haríamos sin este niño si no está con nosotros? Porque es tan tierno y es tan ocurrente, de veras, a veces, que cómo nos alegra el día. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Dice aquí mantener la alegría en el hogar, ¿sí? Con música edificante, y yo creo que también, porque eso es bueno. Para mí la música es muy importante, muy, muy importante. No sé para ustedes, pero es muy importante. Y eso nos trae una recompensa. El regocijo es una fortaleza. Es una fortaleza que el enemigo no la puede quitar. No la puede quitar de nuestra vida, ¿sí? Hay una fuerza especial que emana de la persona gozosa. Esto no solo beneficia la vida de la persona, sino que permite que sea dador de energía, ¿sí? Dador de alegría. La alegría se contagia, ¿sí? Y a todos los que están a su alrededor. Es como la risa, ¿no? Uno ve reír a alguien y al rato te estás riendo y no sabes de qué se ríe, pero tú empiezas a reírte de que lo ves cuando se ríe, ¿sí? Y así es el regocijo. Por eso es una fortaleza. Y también salud. La investigación médica ha confirmado que una sonrisa gozosa en realidad fortalece el sistema inmunológico. Dice que a veces combate la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Y es cierto. O sea, siempre hay terapias de risa, ¿no? Hay terapias de risa porque se sabe que las personas que más sonríen, que más se ríen, su sistema inmunológico es mucho más alto, ¿sí? A las personas tristes, ay no, yo veo a la gente triste y a mí no sé qué siento en mi corazón, de veras, o que siempre las ves con la cara larga, ay no. Yo tengo una conocida que yo le decía, por favor, mami, sonríe, se te transforma la cara, te ves diferente, sonríe. Y le digo, ¿de veras no estás triste? No, y es que era una melancólica, de esas melancólicas. Entonces, siempre tenía la mirada y hasta las cejas así, triste,
Y yo le decía, sonríe, sonríe, aprende a sonreír, ¿no? Porque, y sí, 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 de veras, sí, sí es algo que tristemente sucede. Y aquí hay un animalito muy, muy peculiar, la nutria. Recién nacida tiene temor al agua. Los padres deben familiarizarla gradualmente con el agua, acercándola, salpicándola y con el tiempo introduciéndola al río o a un lago. Pronto el pequeño descubre que la experiencia que tanto temía se ha convertido en su mayor deleite y fuente de sustento. Sí, entonces, poco a poquito, yo creo que es algo que uno debe de estar consciente, ¿sí? Y de saber cada día más reír, o al menos sonreír, les digo yo, al menos sonreír. Y yo decido, dice, yo decido buscar lo bueno en todo. Siempre hay algo bueno, aún en situaciones difíciles, ¿sí? Aún yo lo vi ahora cuando mi suegra, yo le decía a Luis, miren, es algo chistoso porque yo llegué a amar muchísimo a mi suegra, mucho, mucho, de veras. Y a tener un contentamiento con su vida, porque yo no fui su suegra, no era preferida, ¿sí? Al principio, porque fui la primera. Entonces, no saben, al principio fue difícil, pero una vez que conquisté su corazón, y yo siempre lo hice por acciones positivas, siempre, siempre, siempre. Sí, yo dije, así me la voy a ganar. Para mí siempre ha sido un desafío las personas que luego las ves que no te hacen buena cara y tú dices, pero ¿por qué no me conoce? ¿No? Si no soy tan mala persona. Entonces, no, me voy a acercar a conocerla. Y para mí siempre ha sido un desafío, siempre ha sido un desafío. Entonces, imagínense, con mi suegra dije, no, pues, ¿cómo? Entonces, y ella era tristona, entonces sí o sí le sacaba yo la sonrisa o le hacía yo, le decía algo bromeando, me la llevaba a algún lado, ándele, vámonos, si usted quiere ir, yo la llevo, yo la traigo, yo le hago, yo esto, hasta que me la gané, hasta que me la gané. Y gracias a Dios porque pues fueron muchos años que no la conservó, ¿no? Y es ver el lado bueno de todos cuando uno puede ver también la historia de vida, ¿no? De las personas, que a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, yo decido sonreír ante la adversidad, ante toda situación, sonreír, ¿sí? Y yo creo que el Señor es un motivo muy, muy poderoso para que nosotros logremos sonreír, ¿sí? Y nos demos cuenta cuán amados somos por Él, cuán amados somos, en todos los aspectos y en todas las cosas. Yo decido no ceder ante el desaliento, ¿sí? Sí, a veces las cosas no salen como uno quisiera, pero no debemos de ceder, no debemos de darnos por vencidos, sino, yo digo, el más grande de todos, lo más grande que hay en este mundo nos ama. Eso ya no nos puede desalentar ninguna cosa terrenal, ¿sí? Ni humana. Yo digo, si Dios me amó, miren, yo tenía una autoestima muy baja por un rechazo profundo que me había causado el que mi mamá no quería que naciera y quiso abortarme. Pero cuando a mí el Señor me habló a mi corazón y me dijo, tú naciste por voluntad mía, porque yo quise que tú nacieses, ¿sí? Hubieran intentado lo que sea, pero yo quería que tú nacieses, porque yo te aparté, esos versículos fueron vida para mí, vida. Entonces, desde ahí yo dije, no hay nada
nada que pueda ir en contra, porque si el Dios del universo, de la creación, el que vino y se entregó por mi vida, entonces no hay nada que te pueda desalentar, nada que te pueda desalentar, porque todo lo que te pueda desalentar es humano y es temporal. Lo eterno ya lo tenemos, ¿sí? Ya está, ya como sea, llegamos con el Señor porque llegamos, ¿sí? Estamos en las bodas del Cordero porque estamos. Entonces no hay nada que nos pueda desalentar, ¿sí? Yo decido no permitir que mis sentimientos gobiernen mi mente. O sea, no puede haber sentimientos que te hagan retroceder ante la revelación que Dios te ha dado de tantas y tantas verdades que Él nos tiene con nuestras vidas. Entonces, no, ningún sentimiento que es temporal también puede gobernar lo eterno, ¿sí? Lo que realmente va a trascender. Dice, yo decido tomar tiempo todos los días para reír y no para cantar. Y para cantar, y para cantar, ¿sí? Para reír y para cantar. Por eso, escuchar las canciones, yo le digo, cualquier alabanza, lo primero que tenemos que hacer es analizarla y ver lo que vamos a cantarle a Dios. Y ese es uno de nuestros mejores recursos también, ¿sí? Para nuestra alma. Yo tengo así apuntaditas mis canciones, ¿no? Las que me levantan el corazón. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación uno debe de saber cantar para levantar tu corazón y tu ánimo, tu alma, cualquier circunstancia que sea, levantarla, ¿sí? Y eso nos posiciona, nos ayuda, nos ubica también. O sea, decirle a Dios lo que para mí las alabanzas son como lo que no me podría salir en palabras, a mí, sí, porque pues no compongo canciones, ¿no? Pero gracias a Dios por los que lo hacen, porque de esa manera nos ayudan a poner las palabras exactas que nosotros quisiéramos decirle a Dios, ¿no? Y eso no nos va a permitir el que seamos, el que estemos pues tristes o desanimadas, ¿no? Eso nos va a fortalecer. Yo creo que son cosas que debemos de cultivar. ¿Están de acuerdo? Que debemos de cultivar. Porque de veras que el regocijo es saber quién eres y celebrarlo. Sí, celebrarlo en gran manera. Sí, y poco a poco, así como la nutria va poco a poco salpicando, ¿no? A su recién nacido, así también nosotros, que el regocijo nos vaya salpicando hasta que logremos poder hacerlo ya con una mayor libertad o liberalidad, porque es una libertad, ¿sí? Una liberalidad en el que lo podamos hacer con una mayor intensidad y que sea un recurso para nosotros también, en todo momento,